En principio, me sabe muy mal lo de mi compañero ponente. Me lo comunicaron esta tarde. Yo lo único que he hecho es trataré de suplirlo aumentando un poco el tiempo que teníamos previsto. Y lo que yo pretendo hablarles es de una relación que parece anómala, que es qué efectos tiene el vino en términos de la consideración de un elemento nutritivo en el ámbito de la salud. A todos ustedes no se les escapa que el vino y las bebidas alcohólicas tienen una connotación absolutamente negativa en su consumo excesivo y que son los responsables de multitud de patologías y que son los responsables de multitud de accidentabilidades y responsables en gran manera de una mala prensa, que en su abuso, quiero decir, está absolutamente merecida. Y yo les trataré de hablar en el contexto de la dieta, el consumo moderado de vino, sus efectos que tiene en términos positivos, los negativos ya los conocen ustedes, y las razones que justifican esa bondad. Y las razones que justifican esa bondad desde una vertiente científica. Yo trataré de moverme en el límite de la ciencia comprensible. Si hay algún término que suena un poco o que parece un poco abstruso, trataré de aclararlo y trataré de ser lo más divulgativo posible, porque entiendo que el auditorio no tiene por qué saber lo que es la expresión de un gen. Pero yo trataré de introducirlos para que la idea con la que ustedes salgan de aquí es que el consumo moderado de vino, en principio, si no existen contraindicaciones formales, es decir, es un aspecto que puede ser entendido hasta como positivo, analizando, por otra parte, que el vino en ninguno de los casos es un medicamento. No hay que confundir la bondad de un consumo moderado en el contexto de una dieta, es decir, con la panacea de entender que uno cuando bebe vino está asegurando su longevidad, es decir, ni está por otra parte consumiendo un medicamento. Ni una cosa ni otra. Hecha esta aclaración, entramos en materia. El paso es este. En principio, la primera reflexión. En el entorno en el que nosotros nos movemos, ustedes saben que el consumo de vino está cayendo en picado en nuestro país y tal vez por una política equivocada, tal vez porque han cambiado los hábitos y las costumbres, tal vez porque es un producto excesivamente caro, tal vez porque es un producto cultural mal vendido, no lo sé, porque yo en estos términos de marketing no conozco, intuyo, sé ciertas cosas, pero no me atrevería a decir el porqué. En nuestro entorno el consumo de vino se mueve habitualmente en el entorno de las comidas. Eso hace, primera reflexión, no es un producto de consumo con ánimo de aturdirse con el alcohol, como ocurre en los jóvenes con muchas bebidas alcohólicas, sino que el entorno que se mueve es un entorno más social y un entorno más ligado a la nutrición. Y les propongo esta diapositiva porque, como ahora hablaremos de dieta mediterránea y en el contexto de esta dieta el vino tiene un papel primordial, es bueno saber que lo de la dieta mediterránea no lo descubrimos los mediterráneos, sino que fueron unos científicos norteamericanos, en concreto este matrimonio que trabajaba en la Universidad de Minnesota, que descubrieron una paradoja que los mediterráneos no habíamos visto nunca. Ellos eran profesores de epidemiología y salud pública y se dieron cuenta que, estoy hablando de los años 50, 60, que en la cuenca del Mediterráneo la gente no solo vivía mejor, sino que vivía más. Y en la consideración, ustedes imagínense, de los anglosajones de los años 60, ¿cómo podía ser que estos pueblos razonablemente primitivos, con una cultura discreta y que no tomaban huevos fritos con bacon por la mañana, vivían más que nosotros? Y vivían más que nosotros y de alguna manera comenzaron ellos a definir que vivían más que nosotros, aparte de las condiciones sanitarias que eran inferiores a las suyas, porque probablemente el quid de la cuestión estaba en la dieta. Y de aquí es de donde se planteó la pirámide esta de la dieta mediterránea, que no entraré en más precisiones porque todos ustedes los conocen. La dieta mediterránea tiene 4 o 5 rasgos característicos, que son el abuso de la fruta y la verdura como elemento esencial, las pastas y las legumbres, el pescado como norma, el vino en las comidas, es decir, y las carnes magras y los elementos calóricos en el vértice de la pirámide, de consumo razonablemente limitado. Y no es porque fuera mérito nuestro, sino que el acceso a las proteínas animales es razonablemente nuevo y ligado a la industrialización del país. Antes el consumo masivo de proteínas animales era casi un producto ligado a determinados poderes adquisitivos, pero que no existían en el contexto de las clases sociales de los años 50. Yo
veo mucho más gente más joven que yo, pero para mí el consumir proteínas animales o el pollo en particular era un objeto casi, no le diré de culto, pero no era una cosa habitual. Las legumbres eran la base, el pescado en aquel momento era barato y accesible, y el vino tenía un contexto de normalidad en las comidas. Hecha esta reflexión, entraré ya en materia del por qué y cómo se llegó a esta reflexión. Primera reflexión. La enfermedad paradigmática de la civilización, las enfermedades cardiovasculares, de las cuales el ejemplo más paradigmático es el infarto de miocardio, el ictus cerebral, o sea, la hemorragia cerebral, o las enfermedades periféricas de las extremidades. Curiosamente, países como Escocia, como Estados Unidos, que tienen unos índices absolutamente más elevados que los nuestros. Y sin embargo, países como Portugal, España y Grecia lo tienen infinitamente más bajo. Que es una reflexión absolutamente numérica, objetiva, fue lo que de alguna manera dio paso o estaba en el sustrato de la bondad de la dieta mediterránea. ¿Y por qué esta enfermedad? Porque, como les decía, es la enfermedad paradigmática del desarrollo, la enfermedad más frecuente, la enfermedad que causa más mortalidad y la enfermedad que casi puede ser identificada con la modernidad y el progreso. No entraré en más precisiones porque ustedes seguramente lo conocen. La enfermedad coronaria o la enfermedad vascular, en su origen es simplemente la obstrucción de las arterias, de las cuales la más paradigmática son las arterias coronarias, que obstruyen el flujo. Esto lo observamos en las arteriografías, y la consecuencia final de la obstrucción del flujo es que la sangre no llega a determinado territorio y este territorio se necrosa, se muere. Eso es el infarto de miocardio, eso puede ser un ictus cerebral por obstrucción, esto puede ser una isquemia periférica. En el fondo el mecanismo es siempre el mismo. Depósito de una sustancia que prácticamente es grasa, lipídica, como en términos científicos llamamos, colesterol de diferentes características. En esencia, una cosa tan simple, una obstrucción mecánica por un depósito de sustancia, complejo bioquímicamente su génesis, pero en el fondo es una simple obstrucción de una cañería. Avanzando más allá en el fenómeno del análisis de los hechos, pues a un investigador francés se le ocurrió establecer una relación entre la mortalidad coronaria, o sea, la mortalidad ligada al infarto de miocardio, y el consumo de vino en los países desarrollados. Esto ya era un paso más adelante. No solo era la dieta, sino que vamos a analizar primero epidemiológicamente qué es lo que pasa, luego cuándo pasa y finalmente por qué pasa y cuál es el mecanismo biológico que justifica que eso pase. Esa es la cronología natural de la investigación científica. Observamos un fenómeno, lo analizamos, lo objetivamos en números y tratamos de perseguir si existe, no existe y los grados que tiene. Y a continuación, con los nuevos instrumentos científicos que están a nuestro alcance, tratamos de analizar cuál es la profundidad del por qué suceden esos fenómenos. Yo trataré de seguir esta cronología en la exposición. Y esta reflexión es de este tipo. Ven una curva que pone de manifiesto que países prácticamente nórdicos tienen una mortalidad coronaria inversamente proporcional al consumo de vino. Ya había otra clave. La incidencia de enfermedad coronaria con una dieta supuestamente similar tenía una relación directa con el consumo de vino. De alguna manera, una clave más, aparte de la dieta, era que el consumo moderado de vino, como norma, porque el efecto biológico de los componentes del vino no se obtiene con la borrachera, se obtiene con el consumo continuado. Es lo mismo que conocen muy bien los pacientes coronarios, que la aspirina no ha de tomar 40 gramos, ha de tomar 100 miligramos cada día, pero cada día. Porque tomarlo 5 días y no tomarlo 10 tiene un efecto, es decir, incluso más negativo que positivo. Y existe otra reflexión que es mucho más genérica, que también quería poner en su consideración, porque es una curva clásica que a veces la gente piensa que incluso es paradójica, pero es verdad, porque hay multitud de estudios. Es una curva clásica de este tipo. Esta curva que define que si esta es la mortalidad normal, establecida para una población de estudio, aquellas personas que consumen vino, tienen una curva de este tipo. Disminuye la mortalidad por todas las causas y solo se iguala cuando comienza el abuso de las bebidas alcohólicas. De forma y manera que esta curva, repetida hasta la saciedad, la pueden encontrar en 20, 30, 40 estudios epidemiológicos, es de este tipo. Consumir vino moderadamente, genera una expectativa